Thors está en un inmenso campo de cosecha. Escucha a lo lejos la llamada de su esposa con su hija en brazos. Pero esto es solo una ensoñación. Despierta en un campo de batalla naval cubierto de sangre y solo observa muerte a su alrededor. Continúa combatiendo, dejando cadáveres a su paso. Un adversario lo lanza al mar, donde luego de acabar con él, escapa bajo el agua hasta la costa, escapando así de la violencia, lo que en el mundo vikingo no sería bien visto y que a posteriori le traería grandes consecuencias. Los años han pasado y vemos a Thorfinn, hijo de Thor, escuchando las aventuras de Leif Erikson, un aventurero que en uno de sus viajes dio con una tierra cálida y fértil a la cual bautizó Vinland. Allí conoció a los nativos y como muestra les enseña un penacho y una pipa, y aclara que solo un guerrero podría llevarlos. No obstante, los niños lo increpan y lo llaman charlatán. Esto sucede porque la concepción que ellos poseen de un guerrero es un hombre grande, fuerte y tosco que se lanza al combate, a lo que Leif responde que enfrentarse a las bravías condiciones de alta mar es un combate que no merece ningún desmérito. Esto es importante porque a partir de Leif podemos reconocer dos cosas. Uno, que un guerrero no tiene que ser necesariamente un soldado partiendo a la guerra, y dos, que todos los niños, incluido Thorfinn, creen que sí. A la mañana siguiente, a raíz de un accidente, Ylva, la hija de Thor, encuentra un esclavo prófugo entre la nieve. Mientras Thor, Ylva y Elsa intentan mantenerlo con vida, Thorfinn acompaña a Leif, quien le cuenta los peligros que hay en el mar, y cómo tuvieron que emigrar de Noruega escapando de un rey tirano que a base de hierro y sangre se había hecho con el territorio. Esto enfurece a Thorfinn, quien considera que haber migrado por esa razón es una cobardía. Thorfinn corre hacia su hogar para hablar con su padre sobre los dichos de Leif, pero al llegar el esclavo despierta. Descubren que es pertenencia de Gandalf, así como también que este hombre ha llegado al pueblo para causar problemas. En el puerto, Gandalf y su gente están en búsqueda de su esclavo, pero uno de sus hombres decide desobedecer la ley para ajustar una cuenta personal. Pero es el mismo Gandalf quien lo termina deteniendo con sus cadenas, puesto que para él la ley es una cadena capaz de convertir la escoria en humanos. El pensamiento de Gandalf se muestra de forma violenta y grotesca, tal vez porque la serie intenta mostrarlo como un enemigo, no obstante es un hombre que se apega y defiende la ley. Volviendo a la casa de Thor, este comienza a relatar al esclavo la existencia de una tierra cálida y fértil, donde no hay esclavos ni guerra, un lugar muy hermoso, e invita al hombre a vivir allí. Esto deja impresionado a Thorfinn. Mientras que el fugitivo sueña con aquella tierra prometida, la paz del hogar es intervenida por Gandalf, quien irrumpe en la casa para recuperar lo que considera su pertenencia. Thor decide comprar el esclavo a cualquier costo, lo que termina con un gran trato para Gandalf y uno muy desfavorable para él. Gandalf se retira, no sin antes mencionar que incluso si lo compra, no será capaz de retirarle sus cadenas. No obstante, y como una mala broma del destino, minutos después el esclavo muere. Si tú también te preguntas por qué Thor realizó esa compra, a opinión personal creo que él sabía que el hombre moriría, pero incluso el alto costo que debió pagar para que muriese en libertad valió la pena. Esto es porque Thor es una persona que pasó mucho tiempo siendo esclavo de una idea, más adelante les diré cuál creo que es, y por ende sabe que la libertad es invaluable. Al día siguiente, una flota de vikingos de élite llamada Jomsvikingos llega al pueblo buscando a Thor. Estos al llegar muestran respeto hacia él, nos enteramos que antiguamente los comandaba hasta que desertó. A los desertores les espera la muerte, pero siendo Thor un elemento tan importante, deciden perdonar su vida a cambio de que aporte su espada y un barco con guerreros para la siguiente guerra. Los jóvenes de la aldea, ansiosos de labrarse un nombre y mostrar su valía, festejan este anuncio y deciden que irán a la guerra, sin saber siquiera por qué pelean. El único que no festeja es Thor, quien a diferencia de ellos conoce de sobra el campo de batalla y sabe que la guerra solo produce muerte, tristeza, odio y por supuesto también esclavos. El pueblo comienza a entusiasmarse con la idea de ir a la batalla como si fuese un festival, en especial Thorfinn, quien comienza a buscar las armas de su padre pensando que así lo dejará ir con él en el barco. Este encuentra una pequeña daga, pero Thor lo descubre. Este menciona que las armas sirven para matar y lo increpa: ¿a quién quieres matar? Enemigos, responde él. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie en este mundo merece ser herido. Pero Thorfinn pronto le retruca que eso no tiene sentido, porque él irá a la guerra y que matará gente. Entonces concluye que su padre es un mentiroso. Pero ¿cómo es posible que no existan los enemigos?
El filósofo Adam Watts decía que uno debe amar a su enemigo, porque el enemigo hace que uno cobre sentido e identidad. Es decir, yo me formo siendo aquello que veo en ti y no me gusta. Yo creo que tal vez debemos diferenciar enemigos de antagonistas. Un enemigo no es aquella persona cuyos intereses antagonizan a los míos, sino que también es dueña de mi odio. Y es cuando pasa esto que el otro pasa de ser un simple antagonista a un enemigo. Epicteto decía: aquel que logra irritarte se convierte en tu dueño. Thors y su filosofía de no tener enemigos es una muestra de estoicismo pura. Quizás no podemos dominar lo que sentimos, pero sí qué hacemos con ello. Y cuando ejercemos un verdadero control sobre nosotros mismos, es que podemos abrazar esta idea, no por ser bondadosos, sino por ser libres. Porque como bien deja claro esta obra, todos somos esclavos de algo. Por supuesto, esta enseñanza escapa a la comprensión de un joven Thorfinn, que deberá pasar por el mismo infierno para poder entender lo que su padre intentó transmitirle. A la mañana siguiente, Thorf, Leif y los jóvenes del pueblo zarpan. En paralelo, un misterioso hombre llamado Askeladd es contratado por Floki para matar a Thors. Durante el viaje, la tripulación se da cuenta de que Thorfinn se ha colado como policía. En la noche, un emocionado Ari intenta hablar con Thors sobre sus proezas de batalla, ya que él mismo desea matar a un general enemigo pensando que así se volverá un hombre. No obstante, Thor sonrió y en lugar de contarle la historia de cómo derrotó ejércitos o tomó ciudades, desvió la conversación al nacimiento de Ylva y cómo eso lo cambió para siempre, haciéndolo un día huir de la batalla, y agrega que sus compañeros seguramente lo criticarían si lo supieran. Si bien Thor parecía muy indiferente al conocer a su hija, la verdad es que realmente algo sí cambió dentro de él, y puede que aunque nadie más opine como él cree que irse del campo de batalla para cuidar a su hija y su esposa sea lo que hizo de él un verdadero hombre. Por eso esta es la historia que Ari necesita escuchar y no ninguna otra. Al día siguiente, mientras atraviesan una ensenada, son emboscados por el grupo de Askeladd. A pesar de percatarse de que algo anda mal, es demasiado tarde, han caído en la trampa. Thor lee perfectamente la situación, se da cuenta que no son ningunos improvisados, así que toma su espada y entrega una daga a Thorfinn para que en caso de una emergencia la use para protegerse. Esta escena es interesante porque deja en claro de que aunque preferiría no tener que recurrir a la violencia, sabe que en ocasiones es necesario. Mientras los piratas deciden cómo acabar con Thor y los demás, este salta al barco enemigo en solitario. A puño limpio derrota uno tras otro de la tripulación. Estos hombres, a pesar de vivir del campo de batalla, poco pueden hacer contra Thor. Incluso Bjorn, la mano derecha de Askeladd, es derribado con facilidad. Una vez vencidos los adversarios de este barco, regresa a auxiliar a Ari y los demás que están a punto de ser abordados por Askeladd. Al examinar la situación, Thor termina retando a duelo a Askeladd con la condición de que si gana, dejará que se marchen con vida. Thor sabe que Askeladd es el líder, en sus palabras porque lo huele, y Askeladd dice que también reconoce a Thor por su aroma, diciendo que huelen igual, pero ¿qué tanto podrían tener en común estos hombres que a priori parecen tan diferentes? ¿Y a qué se refieren con aroma? No creo que se refieran al olor, sino más bien a algo que sienten a nivel instintivo, pero sin ser capaces de explicarlo, lo relacionan al olor. En su siguiente diálogo lo deja claro. Thor le pregunta si tiene esposa o hijos, y Askeladd responde no tener nada. Thor entonces decide iniciar el duelo. De esta simple interacción se pueden desprender dos cosas. La primera es que Thor y Askeladd no son iguales, pero lo eran. El aroma que Askeladd percibe en Thor no es la esencia de lo que es, sino de lo que un día fue. Thor reconoce a la familia como un factor transformador, y aunque aún guarda el aroma de su época en el campo de batalla, ya no se trata del mismo hombre. Y segundo, que si Askeladd no tiene nada, no ha pasado por la misma transformación que él, y por lo tanto el diálogo no podrá disuadirlo. La única opción es la espada. El duelo inicia y Askeladd hace un ataque sorpresivo que hubiese acabado con cualquiera, pero Thor logra esquivarlo. Y reconociendo la valía de Askeladd, lamenta que no podrá contenerse al enfrentarlo. Creo que este es un buen momento para que retomemos la filosofía de Thor. Como antes habíamos establecido, esta filosofía está muy arraigada en el control, y creo que ahí radica la fuerza de él. Este está en pleno control sobre sí mismo, lo que a su vez le permite ejercer control sobre los demás sin necesidad de matarlos. No obstante, Askeladd posee una fuerza similar a la de Thor, al punto de que éste reconozca que no podrá incapacitarlo sin tener que usar una espada,
y que incluso tal vez deba matarlo. No obstante, el duelo se desarrolla con una superioridad total de parte de Thors, quien incluso logra desarmar a Askeladd sin necesidad de propiciarle una herida mortal. Askeladd se niega a rendirse y lo increpa, porque un hombre de su poder se esconde en Islandia hace 15 años, a lo que Thors declara que él no es fuerte, ya que tuvo que recurrir a una espada y un verdadero guerrero no necesita una. Esto impacta a Thorfinn, no porque lo entienda, sino porque él admira a su padre más que a nada, y por otro lado no entiende sus declaraciones. Y es que muchas lecciones en esta vida solo serán aprendidas cuando se vivan en carne propia. Bjorn salta al barco y toma de rehén a Thorfinn, obligando a Thors a entregar su vida para salvarla de su hijo. Askeladd acepta la trampa que hace su subalterno para salir victorioso. No obstante, este hombre, aunque vil, parece respetar mucho a Thors, por lo que acepta que él perdió y por lo tanto todos los demás pueden irse con vida. Una lluvia de flechas cae sobre Thors, hiriéndolo de gravedad y dejando emocionalmente destruido a todos, en especial a Thorfinn, quien corre a abrazar a su padre en sus últimos momentos de vida. Ari ataca con furia a Askeladd, quien desarmado logra derribarlo, y lo insta a valorar su vida, ya que Thors perdió la suya por defenderla de ellos. Thorfinn sigue a Askeladd escondido en uno de sus barcos. Incapaz de asimilar la muerte de su padre, decide que obtendrá venganza a cualquier costo. Será a partir de ahora que vivirá para vengar a su padre, ignorando que esto sería lo último que él desearía. Si bien Thorfinn declara a Askeladd su enemigo, encadenándose a la venganza y por lo tanto perdiendo su libertad, es en busca de la venganza que tomará una serie de decisiones con las que deberá cargar toda su vida y lo convertirán a él mismo en su único y verdadero enemigo. En fin, los quiero invitar a que se suscriban. Este es el primer video del canal y si les interesa este tipo de contenido, me encantaría que se suscribieran y me comentaran sobre qué serie o personaje les gustaría un próximo análisis y reflexión. Yo soy Maxi y espero que nos veamos en un próximo video. Adiós.